En plena guerra de Gaza, Israel acaba de lanzar otra gran ofensiva militar en otro territorio palestino, en Cisjordania. La operación es la más grande de las fuerzas israelíes ahí en más de 20 años. Su objetivo, según la cúpula militar israelí, son grupos islamistas. Observadores, sin embargo, temen una nueva escalada en la región, mientras Israel libra ya una guerra en Gaza contra Hamás, y con el peligro latente de un conflicto mayor en el norte de Israel contra la milicia Hezbollah, respaldada por Irán. ¿Por qué inicia Israel otra ofensiva cuando tiene ya otros frentes abiertos? ¿Podría la situación de Cisjordania escalar hasta convertirse en una guerra como la de Gaza? ¿Cuál es la situación en Cisjordania y qué hace a ese territorio tan importante para israelíes y palestinos? Lo vemos aquí en DW Analiza. Bombardeos aéreos dirigidos, calles destruidas e incursiones y redadas contra presuntos milicianos radicales. De esta forma, las fuerzas israelíes iniciaban a finales de agosto unos violentos operativos en los territorios palestinos de Cisjordania. La ofensiva militar se centró sobre todo en el norte, en las ciudades de Jenin y Tulkarem, aunque también hubo ataques contra Nablus y Tubas y contra campos de refugiados. Hasta comienzos de septiembre, casi 40 personas habían muerto en unas operaciones que, según Israel, buscan proteger a sus ciudadanos de extremistas palestinos. El ejército insiste en que se ha desplegado de una manera tan importante en estas ciudades del norte y en los campos de refugiados y que planea quedarse el tiempo que sea necesario para acabar con la amenaza de los distintos grupos armados en la zona. Eso es lo que dicen los mandos, para acabar con el terrorismo que según ellos están llevando a cabo grupos afines a Hamás y a Yihad Islámica. Un representante de una fundación alemana en Ramallah, la capital administrativa de Cisjordania, nos hablaba de la dimensión de esas operaciones. Die aktuelle Militäroperation ist die größte ihrer Art im Westjordanland seit Kriegsbeginn. Mit bisher 180 Verhaftungen, über 30 getöteten Palästinensern, viele davon Militante vom Hamas und dem palästinensischen islamischen Dschihad, aber eben nicht alle. Es gibt auch Berichte von getöteten Zivilisten und Minderjährigen. La ofensiva en Cisjordania arrancó en momentos en que Israel ya libra una guerra en otro territorio palestino, la Franja de Gaza, contra la milicia islamista Hamás, responsable de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 en Israel. Pero antes de analizar similitudes y diferencias entre los conflictos en Gaza y en Cisjordania, queremos hablar un poco más de este último territorio. Cisjordania es el más grande de los territorios palestinos que deben conformar en algún momento un Estado de Palestina, según los planes de paz, que pueda coexistir pacíficamente al lado de Israel. Cisjordania es considerada oficialmente como un territorio bajo ocupación israelí desde la Guerra de los 6 Días en 1967. Israel se hizo ahí con el control de Cisjordania, ocupada hasta entonces por Jordania, así como de Gaza y de Jerusalén Este. La historia del conflicto palestino-israelí es muy compleja, marcada por varias guerras y por diversos actores. A modo de resumen, diremos aquí que uno de los esfuerzos más grandes para solucionar el conflicto son los acuerdos de Oslo de 1993. The West Bank is regulated through a series of agreements that were signed under one umbrella called the Oslo Agreement, and they have left Palestinians with a certain amount of autonomy and ability to control and regulate and themselves in certain regions in the West Bank in different ways. And in between, it's dotted with many settlements. Some of them are old, some of them are new, some of them are more institutionalized, some of them are more fringes. Una diferencia importante con Gaza es que en la franja no hay asentamientos judíos desde 2005, después de que el entonces gobierno de Ariel Sharon ordenase retirar a los colonos israelíes de ese territorio. En Cisjordania, en cambio, se estima que alrededor de 500.000 de colonos judíos conviven con unos 2,7 millones de palestinos. La presencia israelí se nota además por el control que ejerce la fuerza ocupante, como refleja este mapa en el que se ve cómo la autoridad palestina e Israel administran el territorio. La Autoridad Nacional Palestina surgió tras los acuerdos de Oslo y es controlada por Al-Fatah, uno de los dos grandes grupos que se disputan la representación palestina. El otro grupo es Hamás, una organización considerada terrorista por la Unión Europea y por Estados Unidos, y que controla Gaza desde 2007. Después, por cierto, de un sangriento enfrentamiento con Al-Fatah.
Pero volvamos a Cisjordania y a la tensa situación en ese territorio. Unas tensiones de larga data que tienen bastante que ver con el movimiento de los colonos. La construcción de asentamientos en suelo palestino es una constante tras la guerra de 1967. Estas estadísticas muestran que desde 1970 el número de colonos en Cisjordania aumenta constantemente hasta los más de 500.000 de la actualidad. Y aunque para muchos de esos colonos una de las razones para vivir ahí son los bajos costos de vida, para muchos otros la política de colonización de Cisjordania tiene un trasfondo más ideológico. Der echte Konflikt läuft in Westbank, weil Westbank ist größer als Gaza. Und in Westbank gibt es für die Israelis, für die Juden, die heilige so Städte. Als Beispiel, Nablus ist heiliger in Judentum als Tel Aviv. Pero hay otro factor que ha conducido a un auge de la política de los colonos: la investidura en diciembre de 2022 del último gobierno de Benjamin Netanyahu. El gabinete de Netanyahu cuenta con el apoyo de varios partidos ultrarreligiosos y es considerado como el más inclinado hacia la extrema derecha en la historia de Israel. These settlers, they are now having an influence in the government like they have never had before. They have leading members in the cabinet that are controlling, in one case, for example, the Israeli police, as well as the finance ministry, and another position connected to the defense apparatus and the civil regulation of the West Bank. These are all positions now held by settlers, and not moderate settlers, but really what you would call as the most extreme in the Israeli spectrum. Y esa influencia es algo que tiene consecuencias en Cisjordania. Die Situation ist sehr schlimm geworden. Also es ist häufiger geworden, dass die Siedler palästinensische Dörfer eingreifen. Die haben das Gefühl, ich meine hier die Siedler, dass die eine Unterstützung von rechtsextremistischen Ministern in der israelischen Regierung haben. Und die gehen davon aus, ja, jetzt haben wir eine Stimme sozusagen in der Regierung und sie sind mutiger, wenn es Angriffe gegen die Palästinenser geht. Y las ambiciones de los grupos más radicales en el gobierno y entre los colonos van lejos. Desde el punto de vista político, sin duda alguna, el objetivo es bastante más ambicioso. Y además es un objetivo público y notorio, como insisten los ministros ultranacionalistas del gobierno de Israel, ¿no? Ellos quieren la anexión de Judea y Samaria, que es el nombre bíblico de Cisjordania, y por eso desde su ascenso al poder, incluso antes ya de los ataques del 7 de octubre... Es decir, el sueño de un gran Israel, que incluya esos territorios palestinos. Esas visiones radicales tienen una contraparte en grupos islamistas que quieren ver desaparecer el Estado judío creado en 1948 en la tierra ancestral de los judíos, después de las persecuciones que sufrieron estos durante siglos en Europa, en particular en Alemania, durante el Holocausto. Y son grupos activos también en Cisjordania. Es ist gesichert, dass sich Militante vom palästinensischen islamischen Dschihad und von der Hamas in Jenin und vor allem in einigen Flüchtlingslagern im Norden aufhalten und dort auch aktiv sind. Es wird berichtet, dass im Straßenbild auch viele Plakate und Poster und Symbole dieser Gruppen präsent sind. La radicalización así entra en un círculo vicioso. Muchos palestinos se radicalizan por los atropellos de las tropas israelíes. Hamas y otros grupos islamistas cuentan además con apoyo de actores externos, como Irán, un régimen autoritario religioso que arma a milicias por todo Oriente Medio. Definitely, wherever you go and you look into the Palestinian-Israeli conflict, you will find, if you go, zoom out enough, you will always find Iran somehow involved. And when it comes to the West Bank, it's very clear. If you ask Jordanian and Jordanian news officials, they will tell you there's a consistent effort by the Iranians through Jordan to keep, smuggling weapons and military equipment to the West Bank to bring people. Also, cash flows through that channel. Aunque hay dudas de que Irán consiga introducir armas tan fácilmente en ese territorio. Yo creo que más que lo que es entrega de armas propiamente, lo que sí que puede haber, como ha ocurrido en el caso de Gaza, puede haber pues algún tipo de adiestramiento de milicianos en el extranjero, pero nunca dentro de los territorios ocupados. Me parece que es algo complicadísimo para Irán de llevar a cabo. Pero existe la posibilidad de que Israel acabe abriendo en Cisjordania un nuevo frente para una guerra tan devastadora como la de Gaza. Probablemente no.
por las características de las que hablábamos en Cisjordania. En Cisjordania tenemos a miles de colonos viviendo entre palestinos, mientras que en la Franja de Gaza desde el año 2005 no hay colonos en el interior, ¿no? Yo creo que son dos aspectos muy, muy importantes para entender la política y la estrategia que tiene Israel en estos dos territorios, ¿no? Es muy difícil que se lleve a cabo una operación de la escala que estamos viendo en Gaza, en Cisjordania, sobre todo por esa proximidad, ¿no? de los colonos a cualquier comunidad palestina. Eso no descarta, lamentablemente, un conflicto sangriento que acabe costando muchas vidas, como teme nuestro colega Yamil Ibrahim, que nació en Cisjordania. Hier besteht die Gefahr, dass ein Krieg, ein ethnischer Krieg zwischen zwei zivilistische Gruppen, ich meine die Siedler und die Palästinenser, weil es gibt jetzt schon die Voraussetzungen dafür. Also die Angriffe gegen Angriffe und außerdem alle eigentlich leben zusammen und nur Straßen trennen Siedlungen von palästinensischen Dörfern zum Beispiel. Una conclusión clara es que Cisjordania es clave para la búsqueda de soluciones. Das Westjordanland ist mit Blick auf den Nahostkonflikt ein Gebiet von zentraler Bedeutung, insbesondere weil sich dort viele israelische Siedlungen befinden. Im C-Gebiet, was 60% des Westjordanlands ausmacht, wohnen schon heute mehr israelische Siedler als Palästinenser. Und für einen Großteil der israelischen Siedlerbewegung ist das Westjordanland oder Judäa und Samaria, wie es genannt wird, sozusagen das ideologische Kernland, wenn es um die Zukunft des israelischen Staates und den Nahostkonflikt geht. Es posible que la solución para el conflicto por ahora sin salida entre israelíes y palestinos esté por eso en ideas que se barajaron en Oslo hace más de 30 años y desde hace décadas con la llamada solución de los dos estados. En la necesidad de que ambas partes se alejen de los extremos actuales y que consigan entender que su mejor carta es pactar una convivencia pacífica para ambos pueblos. استنى